Desde acá de la ciudad de Orlando me encuentro con Fedor Hernández. Fedor, una persona bien conocedora del deporte, ligado por mucho tiempo al fútbol sala, también al softball, profesor egresado del Pedagógico de Caracas. Tiene un posgrado también, una maestría en fisiología del deporte. Del ejercicio. Del ejercicio. Yo digo que fisiología del deporte, ok, del ejercicio. Fedor, cuéntame, ya que tú eres un especialista en esa área, en fisiología del ejercicio, ¿qué tan importante es hacer una actividad de calentamiento, o lo que dice la gente de precalentamiento, que creo que es un término que no es un término apropiado? Claro, el precalentamiento se supone que es antes del calentamiento, o sea, eso es una terminología mal usada. Regularmente es la entrada en calor, ¿ok? Básicamente cuando vamos a realizar una actividad de alto, mediano impacto, lo que tenemos que hacer es un acondicionamiento neuromuscular. ¿Cómo se come esto? Bueno, es decir, preparar todos nuestros grupos musculares para poder realizar la actividad que vamos para prepararnos para realizar la actividad que vamos a ejecutar. En este caso, como estamos hablando del softball, hay unos ejercicios, cada uno tiene ejercicios básicos y ejercicios que son preliminares a la actividad como tal, ejercicios específicos del trabajo. Una pregunta, ya que hacen siempre mucha comparación entre el softball y el béisbol, o comparación sí, y algunas diferencias, ¿el softball y el béisbol tienen la misma rutina de ejercicios de calentamiento antes de la actividad deportiva? Básicamente sí, porque son actividades completamente similares. La única diferencia está en el lanzador. Okay, el lanzador en el béisbol tiene que utilizar el brazo por encima del hombro en este caso, y va en contra de lo que son los principios de la gravedad, es decir, tiene que ir en contra. En cambio, es un movimiento antinatural, dirías tú. Antinatural, okay. Es un movimiento antinatural, porque si partimos en la posición anatómica nosotros y el estudio de la anatomía del hombre, nosotros partimos de esta posición. Entonces, cuando tú realizas un lanzamiento en el softball, lo realizas favoreciendo a la gravedad. ¿Okay? Yo pensaba todo lo contrario. Yo pensaba que el movimiento del lanzamiento del softball era antinatural y el del béisbol era el natural. No, es al contrario. Es al contrario. Es al contrario. Debe ser por la posición bípeda que uno... De hecho, fíjate, un lanzador de softball te puede tirar 2, 3, 4 juegos en un día. Un lanzador de béisbol no. Oh, sí. Bueno, lo que pasa es que un lanzador de béisbol, bueno, es también por la cantidad de innings, son 9 innings. Un lanzador de softball, a lo mejor con una buen performance, puede lanzar hasta 7 innings. Exacto, pero fíjate, en este tipo de torneos tú tienes un pitcher bueno, y te puede lanzar 3 y 4 juegos. En béisbol no lo puedes hacer. Okay, si tienes una competencia de béisbol, inclusive tienes que tener pitcher, una rotación. Fíjate en Grandes Ligas, ¿cómo son las rotaciones en Grandes Ligas? Un pitcher cada 5 días, porque tienes que darle el descanso. Fíjate que la ciencia se ha incorporado dentro de la actividad deportiva como tal. Y ahora no tienes un lanzador que vaya los 9 innings, entonces tienes un lanzador de 6 innings, porque estadísticamente se ha probado así, 5 o 6 innings, y después tiene un relevo intermedio y un relevo... Mira, Fedor, de forma académica, podemos decirlo así, para que sirva a la gente que nos sigue a través de 24/7 Sport y sus distintas plataformas digitales, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el softball? Las lesiones más frecuentes que has visto tú. Bueno, básicamente las lesiones del hombro. Recuerda que es un movimiento repetitivo y eso causa estrés. Eso se llama estrés. Es cuando se realizan las rupturas de miofibrillas dentro de los grupos musculares. Entonces, tienes que prepararte, fortalecer esos grupos musculares, sobre todo los músculos pequeños que se encuentran, manguitos rotadores, etcétera, etcétera, para poder prevenir ese tipo de lesiones. ¿Cuáles son, dentro de las disciplinas deportivas o del softball, es muy importante la hidratación antes, durante y después de la actividad? Obviamente, ¿no? Y más cuando estamos así a temperaturas extremas, ¿no? Recuerda que hay mucha pérdida de líquido, hay mucha sudoración, y cuando nosotros sudamos perdemos sales minerales. Cuando perdemos sales tendemos a deshidratar. Entonces tenemos que buscar compensar esa pérdida sobre todo de sodio, esa pérdida de sodio con algún tipo de bebida que nos hidrate, ¿Cuáles son las bebidas que tú recomiendas? Porque mira, por lo menos yo entiendo que los sponsors, los patrocinantes, como quien dice, en cada actividad deportiva tú ves la presencia de algunas marcas que obviamente no las voy a decir, pero esas bebidas son importantes, o son un complemento, son más importantes que el consumo de agua. Claro, fíjate, cuando nosotros consumimos agua,
el agua básicamente lo que te va a hacer es sudar más. ¿Por qué? Porque tiene que haber una termorregulación dentro del organismo. Si tú tomas agua fría o agua natural, tu temperatura corporal está mucho mayor que la temperatura ambiente. Entonces tú lo que tienes que tratar de equilibrar. Entonces cuando tú tomas agua, empiezas a sudar más. De hecho, tú estás en tu casa, terminaste una actividad o tomas agua y automáticamente empiezas a sudar más. Es decir, pierdes mayor cantidad de sales minerales. ¿Ok? El agua no te hidrata como tal. Entonces tienes que, por eso están la sustitución de ese tipo de bebidas. No las voy a decir, pero bueno. Claro. Yo básicamente tomo Pedialyte. En este tipo, claro, porque tiene mayor cantidad de sodio. Esa sí la puedo nombrar, porque no es de marca. Sí. Yo más que todo lo que recomiendo es un Pedialyte y sobre todo con estas temperaturas extremas. Sí. Fedor, ¿en qué proyecto te encuentras ahorita acá en la ciudad de Orlando? Ya por ser tú una persona del área deportiva, sé que estás trabajando con MVP, con una academia de béisbol menor, que la dirige nuestro amigo Luis Ravelo, pelotero de los Tigres de Aragua. También creo que llegó hasta AA, AAA con Filia Filadelfia. Y que tienes un trabajo ahí para todas esas personas que estén interesadas, que quieran llevar a sus niños, sobre todo ahorita en esta época de vacaciones o en los summer camp, que vemos que aquí hay mucha actividad que llevan a los chamos a ese tipo de break, digámoslo así. Okay. ¿Cómo pueden contactarte a ti? ¿Tienes redes sociales? ¿Usas las plataformas digitales para de alguna u otra forma buscar patrocinio? No sé. Bueno, básicamente eso es con Luis, ¿no? Lo que es el ingreso a la academia como tal. Sí, nosotros ahorita tenemos una gran cantidad de atletas dentro de la academia. Estamos empezando un proyecto de high school con muchachos de high school que es durante toda la semana. Si alguien lo desea, puede contactarlo a él directamente por @MVP Baseball Academy. Ok. Una pregunta, ¿has preparado algunas personas en el área deportiva? Corredoras, creo que esta muchacha la preparabas tú en Venezuela, la corredora que está en Miami, ¿cómo se llama ella? Milagro Mariño. Milagro Mariño, ¿tú la entrenabas a ella, la preparabas? Sí, tuve la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento y de high performance. Trabajé con boxeadores profesionales, trabajé con atletas de talla olímpica, campeones suramericanos sub-23, como por ejemplo Manuel Bellorín. Trabajé con un atleta cubano, Norbert Gutiérrez, que fue medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos del 2006. Y bueno, aparte de lo que es la preparación de la fuerza en atleta de béisbol, de fútbol, llevé la preparación física de la Selección Nacional de Fútbol Sala por aproximadamente 6-7 años. Entonces, bueno, ¿Estuviste con el Caracas Fútbol? Estuve con el Caracas Futsal Club 3 años como preparador físico y luego fui gerente general del equipo. Está bien. Bueno, veo que tienes un amplio currículum, una vasta experiencia. Esperamos que acá en la ciudad de Orlando se te abran puertas, se te abran oportunidades en esa área que tú te quieres especificar acá. A través de las cámaras 24/7 de Sport, quiero que te despidas, quiero que des tu contacto en las redes sociales, si usas Facebook, yo digo no personal, sino si tienes para tu cuestión, tu perfil, tu profile profesional. Básicamente por Instagram, @FedorHM, ese es mi contacto. Y bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la oportunidad, tremenda labor la que estás haciendo, dando a conocer el trabajo de todos los venezolanos que estamos aquí. Y de verdad que me siento muy contento por eso. Gracias, Fedor. Gracias a ti, Edgar.